Y el versículo 14 nos está ubicando geográficamente, nos da el nombre de una ciudad, la Odisea. Y quiero tocar dos características importantes. Una, la Odisea era una ciudad que no tenía fuentes de agua propias. Es decir, por la Odisea no pasaba un río, como tenemos el Pamplonita o el Zulia. Por la Odisea quedaban muy lejos las fuentes de agua. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Lograron construir una serie de túneles y de desvíos para que el agua, tanto del norte, que habían unos montes que bajaba agua fría, y tanto del sur, que habían como unos termales, esa agua llegara a la ciudad. Pero había un problema con eso, que como parte de su sistema de acueducto no estaba bajo la tierra, entonces el agua, tanto caliente como fría, no llegaba en la condición que debía llegar, sino que llegaba tibia. Y esta iglesia de la Odisea está, o más bien Jesús, que le está hablando a esta iglesia en la Odisea, sabe lo que le está diciendo. Y vamos a hablar un poquito ahorita, dentro de un momento, de la utilidad en el mundo antiguo del agua fría, del agua caliente y del agua tibia. Entonces, tenga en mente esta primera característica. La segunda característica es que la Odisea era una ciudad muy rica, era una ciudad importante, era una ciudad que tenía textilería. Ahí hacían telas, como Medellín, puede pensar uno. Tenían una escuela de medicina, era muy importante, una escuela de medicina que se especializaba en la curación de los ojos. Habían optómetras y oftalmólogos seguramente. El problema de esta iglesia con esta característica era que más bien de la ciudad y de la iglesia, era una ciudad orgullosa de sus riquezas. Era una ciudad altiva, era una ciudad millonaria que miraba por encima del hombro al resto de ciudades, y aún llegó a mirar por encima del hombro al Imperio Romano, porque en el año 60 después de Cristo hubo un terremoto en Colosas, en la ciudad de los colosenses, y en la ciudad de la Odisea. ¿Y saben qué le dijo los gobernantes de la Odisea al Imperio Romano? No nos ayuden a nosotros. La historia lo relata así: no nos ayuden a nosotros porque nosotros no dependemos del Imperio Romano. Y esa era la actitud de esta iglesia. Y yo le pido que tenga en mente esas dos características a lo largo de estos 20 minutos o menos de 20 minutos que ya quedan de ese tiempo. Y el primer punto que podemos ver en este pasaje lo encontramos en los versículos 15 y 16. Y en el primer punto hay una denuncia. El Señor está denunciando, una denuncia le hace a esta iglesia al Señor. El versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto no eres frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y ya le dije, la ilustración del agua que es tibia, la iglesia de la Odisea la conocía. Esto no es una ilustración a la matusa que el Señor le hace, porque el Señor tiene un propósito con esta ilustración. Les está diciendo algo. La ilustración del agua tibia es simplemente significa lo siguiente: que a diferencia del agua caliente y del agua fría, que eran agradables y útiles en esta época, yo sé que todavía en ese tiempo, pero que en esa época eran agradables y útiles, la tibieza del agua era repugnante, hacía que el agua fuera repugnante. Y mire, el agua caliente era útil para los baños en el mundo antiguo. Yo sé que ahora, una ciudad, uno aquí no se va a bañar con agua caliente, a no ser que uno de chinito tenga mucho frío y los papás le calienten agua a las 5 de la mañana para llevarlo al colegio. Amén, porque a mí me pasó. Pero el agua fría, bueno, el agua caliente era útil para eso, para los baños, y era útil también para sanar dolencias. No sé si han ido saliendo por la Y, que va para Pamplona, que hay aguas termales y el barro y todo eso, y que la gente dice que no, que hay propiedades curativas, y eso es una creencia que viene desde hace mucho tiempo, y seguramente así lo era. Y el agua fría obviamente era útil para beber, y especialmente la mayoría de personas en ese tiempo preferían el agua fría para calmar la sed, porque ellos no tenían carros ni motos.
Ellos tenían el camello último modelo y el camello se cansaba y ellos se cansaban por tanto caminar y necesitaban agua para refrescarse o para bañarse. Yo quiero abrir un paréntesis acá. No sé si usted alguna vez dijo, uy, este hermano está como frío. Y de pronto se refería, y usted pensó en este pasaje, y usted se refería a que el hermano de pronto no estaba orando, no estaba yendo a la iglesia, o mostraba como una vida espiritual baja. Con mucho amor, porque yo muchas veces también lo pensé, yo quiero decirles que si en algún momento hemos dicho o pensado eso y lo relacionamos con este pasaje de Apocalipsis, con amor y respeto se los digo, no lo volvamos a hacer, porque este pasaje lo estamos usando de manera irresponsable y lo estamos tergiversando. La Biblia no está diciendo que quien es frío no es útil. La Biblia está diciendo que tanto el agua fría como el agua caliente son útiles. El problema es con la ¿qué? Con la tibieza. Entonces nunca le diga a un hermano, uy hermano, usted está como frío. Ahí en la iglesia, hermanos fríos o calientes, y el Señor nos dice, le dice a la iglesia, ojalá usted fuera frío o caliente porque son útiles, pero tibios los voy a vomitar. Entonces no le volvamos a decir a un hermano que está frío cuando creemos que está en una condición espiritual que de pronto no demuestre mucha oración, porque estamos usando mal la Biblia. Cierro paréntesis. Vuelvo y digo, el problema entonces es la tibieza, porque ya vimos que la tibieza produce vómito, la tibieza es inútil para este tiempo. Y esa es la denuncia que el Señor le está haciendo a esta iglesia. Es una iglesia tibia que será vomitada de la mismísima boca del Señor. Pero usted me dice, Drainer, ¿pero por qué eran tibios? Porque si dejamos el pasaje hasta aquí, si leemos hasta el versículo 16, esto no tiene sentido. Frío, tibio, caliente, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué es importante? Los versículos 17 al 19, 17 y 18, nos van a dar la razón de por qué Jesús está denunciándole esto a esta iglesia. Y el segundo punto de esa enseñanza es la razón. Ya hay una denuncia, ahora el punto es que hay un motivo para denunciar, y es la razón. Dice, los versículos siguientes nos dejan ver la razón de esa tibieza. Una tibieza que no es solo espiritual. No es que la iglesia no solamente no estaba orando, no se trataba de eso solamente. Era una tibieza que había opacado la integralidad, la totalidad de la vida de la ciudad de la Odisea, incluyendo a la iglesia de creyentes que había en ese lugar. Y la tibieza, como leímos hace un rato, tiene que ver con el amor al dinero. Esa es la denuncia. El Señor les está diciendo, ustedes son unos tibios porque ustedes le están sirviendo al Dios Mamón. Y en la Biblia el Dios Mamón es el Dios del dinero. ¿Recuerdan que en los evangelios hay ciertos pasajes donde Jesús dice, pueden servir a dos señores? No pueden servir a dos señores, o aman a uno o aborrecen al otro, y tenía que ver con el tema del dinero. Y también le dice a un joven rico, la misma Biblia dice que es un joven rico, que ese joven rico le dice, no, pero es que yo cumplo todo, yo voy a la iglesia aún después de que abrieron en cuarentena, yo ofrendo y yo diezmo, yo oro todas las mañanas, yo me conecto al programa del pastor Juan Carlos en las mañanas de oración, los martes y los viernes a las 6 de la mañana. Pero eso de la generosidad, no, yo no, porque el Señor le dijo, bueno, usted cumple la ley, usted hace todo lo que le dicta el judaísmo, pero ahora sea generoso, venda lo que tiene y déselo a los pobres. Y ese muchacho que hizo, no, prefirió servir al Dios Mamón que a Jesús, que a Dios. Y esa es la realidad de esta iglesia. Por eso dije que la tibieza en este contexto tiene que ver con el amor al dinero. La tibieza tiene que ver con una iglesia y una ciudad que se cree autosuficiente, que se cree independiente a tal punto que ni siquiera querían depender de Dios. Y eso nos lo está diciendo el versículo 17.
Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo ¿qué? Necesidad. Y esa es la realidad de esta iglesia, esa es la razón de esa tibieza. Dice, tú dices que eres rico, tú dices que no tienes necesidad de ninguna cosa. Y mire lo que le dice el Señor a esta iglesia, pero tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego, ¿y qué? ¿Recuerdan las características que les dije hace un rato? Que la Odisea era una ciudad que era importante porque producía telas, y le dice que está ¿qué? Desnuda. Mira lo que hace el Señor con lo que genera dependencia. Una ciudad que produce telas, pero le dice, ustedes pueden producir todas las telas del mundo, pero están ¿qué? Desnudos. Y ustedes pueden tener la mejor escuela para los ojos en su ciudad, pero están ¿qué? Ciegos. Y les dice, ustedes pueden creerse muy millonarios, y efectivamente lo son, pero son unos ¿qué? Pobres, miserables. Yo no quisiera que el Señor me dijera eso nunca. Y el Señor es tajante en este pasaje. Yo sé que es normal, estamos acostumbrados a leer pasajes donde el Señor es tierno y compasivo, pero este pasaje es tajante y lo que está señalando. Y ya dije que esa era la razón de la denuncia. Una iglesia, una ciudad que le estaba sirviendo al dinero. Esta ciudad queda al descubierto, esta iglesia queda completamente al descubierto, porque el Señor le contraría todo lo que ellos dicen que es. Sin embargo, no todo es juguete, porque el Señor siempre trae una solución. Siempre hay una respuesta y me encanta porque el versículo 19 creo que es, ahorita vamos a llegar allá, pero este versículo, el Señor les dice, recuerden que yo al que amo, Él disciplina al que ama. Entonces los hermanos de la Odisea y la iglesia de la Odisea era una ciudad que necesitaba saber que Dios estaba en el asunto también para traer una solución al problema. Amén. Y los versículos 18 y 19 nos presentan el tercer punto de esta enseñanza, que es la solución al problema. Jesús trae esperanza, y es una esperanza basada en el amor. Basada en el amor para que esta iglesia pueda quedar libre de esa condición pecaminosa. Y lo que el Señor les está diciendo es, ustedes deben buscar un remedio, deben buscar la cura, pero no en su autosuficiencia. Deben buscar el remedio para su vergüenza, lo encuentran en mí, les dice el Señor. Y Él les dice, cómprenme oro. No sé si Juanca tenga ahí el pasaje. Creo que es el versículo 19. No, es este. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas ¿qué? Rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio es como un medicamento, ¿no? Ya usted que trabaja, que sabe de eso. El colirio, importante desde el mundo antiguo, y era un remedio, no sé, para los ojos. Y lo que el Señor les está diciendo aquí, ustedes quieren ser ricos, compren de las riquezas mías, no de las del mundo, no de las que se dañan, de mis riquezas, de mi oro. Ustedes se creen importantes porque tienen unas empresas de textilería, pues ustedes están desnudas, pero deben vestirse de vestiduras blancas. Y el Señor les está diciendo con esto ustedes deben redignificarse como la novia de Cristo. Por eso les habla de vestiduras blancas, para restaurar su dignidad. Y dice, ustedes necesitan ojos sanos. Importante eso, para que puedan ver la condición en la que están y de esa manera puedan salir de allí, de la condición en lo que se encuentran. Y lo que se le pide entonces a esta iglesia, según el versículo 19, es: sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntete. Y el arrepentimiento no tiene que ver con una cuestión de sentir cosas por dentro y todo ese tipo de cosas.
como a veces uno creía que llegaba un predicador, lo confrontaba y uno sí, ¿qué tal? Y salía de la iglesia y prácticamente casi siempre volvía uno a las mismas andanzas. El arrepentimiento tiene que ver con una transformación, pero es una transformación de mente. ¿Recuerdan a Pablo en Romanos capítulo 12? Sean transformados por medio de la renovación ¿de qué? ¿De qué? Para que con un cambio de mente puedan vivir de una manera ¿qué? Diferente. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia en la Odisea. Usted necesita cambiar la mentalidad. Usted necesita dejar de creer que depende del dinero, que depende de lo material, para que ahora piense en lo que es real, que usted como iglesia depende de mí. Y cuando como iglesia y cuando como personas creyentes cristianos empezamos a pensar que dependemos de Dios, nuestra vida va a tomar un giro. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo a esta iglesia: cambiar la manera de pensar. Ya no crean que el dinero es lo que les da seguridad y suficiencia o autosuficiencia. Ahora lleven una vida completamente dependiente de Dios. Voy cerrando con esto y no me voy a alargar porque se nos fue el tiempo. Para cerrar, entonces, quiero decir que la Odisea o el mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje que nos alcanza a nosotros. Al principio de la enseñanza dije, la sociedad consumista, capitalista, no estoy hablando de partidos políticos acá, entiéndanme por favor. No estoy hablando de capitalismo y comunismo, socialismo, no. Estoy hablando de un sistema que nos está llevando a depender del dinero. Y yo quiero aclarar algo acá, porque yo no quiero tampoco ser malinterpretado, darme para malinterpretaciones. Yo no le estoy diciendo que usted no puede tener una empresa. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que ser un pobre. No. Yo sé que una empresa depende de la plata, ¿cierto? De los negocios. Una empresa está bien. Pero nuestra vida, nuestro ser de manera integral no debe depender del dinero. ¿Cuál es el mal de todos los problemas? ¿El amor a qué? Al dinero. Usted me dice, pero hermano, usted no sabe la gotera de cada cual. No la conozco y seguramente la gotera suya puede ser muchísimo más grande que la mía. Pero todos desde nuestra experiencia quizá hemos llegado a pensar que la solución a nuestros problemas sería ¿cuál? Ganarnos el baloto, ¿cierto? Es que, Señor, quiero ganarme el baloto, pero usted no lo juega. No podemos depender del dinero cuando es el problema, cuando es la razón de nuestros problemas. Necesitamos una dependencia de Dios, y aquí muchas veces hemos cantado, Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Y esas son verdades. Por eso la Biblia invita a cantar salmos con inteligencia, que sepamos lo que estamos cantando. Y esto hoy se lo dice un estudiante universitario al que le pagaron la carrera, que al igual de muchos jóvenes de nuestra iglesia, por no decir todos, porque yo creo que todos hemos tenido que luchar para alcanzar los propósitos que Dios tiene con nosotros. Pero si algo, personalmente hablando, y yo sé que usted también puede sacar verdades de esto, si algo aprendí yo en Medellín durante 6 años, que no se me nota la verdad, pero muchas veces aguanté hambre, no se me nota, perdóneme, fue depender completamente de Dios. Lo primero, así rápido porque ya me tengo que ir, ya tengo que cerrar, perdón. Lo primero que me pasó en Medellín, llego a Medellín, llego con plata porque me habían liquidado, había vendido la moto, yo me creía la Odisea. No, con esto tengo para el primer semestre, para pagar arriendo, para el mercado. Llegué, me tocó comprar libros y se me fue la plata. Dios mío. Y cuando uno menos pensaba, el Señor respondía. No sé de dónde, siempre le respondió. Y tenemos un ejemplo claro, ¿cierto, pastor? Hace poco,
trabajando con nuestros celulares aquí en nuestra iglesia para poder transmitir los cultos, para que llegaran durante el tiempo de pandemia. Y siempre hablábamos, necesitamos una cámara, ¿no, Juanca? Necesitamos una cámara para mejorar las transmisiones, necesitamos cable, necesitamos otra consola. Y un día cualquiera, Juan Carlos me llama y me dice, Dreiner, y fue una oración que varias veces hicimos, no por plata, para que el Señor nos ayudara realmente. Cuando dice Dreiner, alguien nos donó 4 millones de pesos para los equipos que necesitamos en la iglesia. Y si ese tipo de cosas no nos llevan a depender de Dios y a dejar el dinero a un lado, porque en última esos equipos no son más importantes que lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. El dinero no es la solución a nuestros problemas. No pensemos que esa es la solución. Mire lo que le está pasando a esta iglesia. Está creyendo que la plata lo es todo y el Señor le dice no. Yo prefiero que usted sea frío o caliente porque son útiles, pero tibios por ser servidores de Mamón, del Dios al dinero. Mire, los voy a vomitar. Y todos pasamos, tanto las personas que tienen dinero muchas veces pueden querer más, y los que de pronto no tenemos como otros, muchas veces quisiéramos tener como el que tiene, y nuestra vida entonces empieza a depender de lo material y dejamos relegado al Dios que es dueño del oro y la plata. Y nuestra vida debería depender y debe depender. Yo sé que alguien me puede decir, pero es que yo dependo completamente del Señor. Y sí, gloria a Dios si lo hace. Y si el mensaje no llegó a ninguno, gloria a Dios, pero va a quedar sembrado en el corazón de que si alguien llega a usted a decirle, hermano, necesito plata, pueda recordar el mensaje a la iglesia de la Odisea y dígale, espere, no se haga vomitar, más bien dependa de Dios. Porque como creyentes, nuestros negocios, nuestras vidas, lo que necesitamos, no depende de cuánto tengamos en el bolsillo. Yo creo que Mauricio es testigo de ver la mano de Dios en su empresa. John, Saray, Pastor Juan Carlos, todos aquí somos testigos de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y simplemente eso, no es que Dios nos esté dando una cachetada, no. Más bien Dios nos está enseñando de que, esto yo se lo doy, dependa de mí. Alguien dijo una vez, ¿queremos la bendición de Dios o buscamos la bendición de Dios, pero no buscamos al Señor que da la bendición? Y eso es lo importante. Cierro con esto ya para irme. Mateo capítulo 6, versículo 24. Jesús dice, nadie puede servir a dos señores, porque menosprecia a uno o ama al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y lo que viene después de este versículo es una invitación a depender del Señor de una manera tan grande, así como su creación depende de Él. Y les dice lo siguiente: no se preocupen por su vida. No se preocupen por su vida, por qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo vestirán. Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. La invitación es clara. Dependamos de Dios completamente y no busquemos a Dios por lo que nos puede dar. Más bien busquemos y adoremos a Dios por lo que Él es.